Entonces, todavía estamos en una etapa de fuerte aprendizaje, pero si ustedes retroceden unos 5 años atrás, nada más, 5 años atrás, realmente era un desastre. Hoy día ya la gente está más, ya se está enseñando en los pregrados, el sistema de los precedentes, porque hasta hace poco se enseñaba en pregrado, que es donde se debería enseñar fuerte también esto. Se debería enseñar, estaban enseñando solamente el derecho positivo, ¿no? Y claro, el derecho constitucional en el tema de procedimientos, yo he pasado procedimientos en derecho constitucional en, eh, en dos universidades y lastimosamente los programas, los programas, los currículos autorizados por el Estado en esa materia estaban ya definidos, ¿no? En su desarrollo y realmente no me parecía correcto, porque si vamos a apropiarnos de una teoría que es extraña a nosotros, que nunca la habíamos tenido, apropiémonosla de buena manera, ¿no? Eh, con su método de enseñanza, con su método de clases, con su método de... El tema procedimental en las universidades de los anglosajones, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, son pura lecturas de sentencias, en el caso de Estados Unidos, del Tribunal Constitución, del Tribunal Supremo, que hace las veces de Tribunal Constitucional. Y es cuatro o cinco sentencias. Yo tuve un poco la última vez que fui, bueno, no la última vez, pero la vez que fui a, digamos, porque como yo había estudiado allá, tenía un compañero de pieza, compañero de cuarto, que era abogado. Entonces me recibió en su estudio para conocer cómo funcionaba el sistema norteamericano. Porque estando yo allá, inclusive, siempre quise ser abogado yo, estando yo allá, me dijeron, no, el sistema del derecho, el derecho es una carrera muy larga y además tienes que tener primero un pregrado y luego de ahí irte a la escuela de derecho y tienes las distintas, las barras para sacar. Pero entonces estudié administración. Y bueno, pero nunca pude entender, imagínense, estando allá, nunca pude entender tampoco me interesaba mucho, ¿no? Pero nunca pude entender el sistema americano. ¿Cómo los jueces pueden fallar sin tener normas, sin tener códigos? Nosotros estamos llenos de códigos. Nosotros sin los códigos no funcionamos. ¿Cómo un juez podría fallar sin códigos? Y claro, cuando ya después al hacer mi tesis, me fui para allá y vi que, claro, es otra cosa. Y es lo que nos hemos apropiado. Y es lo que es un sistema que resuelve conflictos, por supuesto. Y nuestros conflictos eran tan fuertes en el sentido de que no había mucho desarrollo normativo, que el juez, o mejor dicho, el legislador, tarda en llegar a los casos concretos, es decir, demora en hacer leyes. A veces llega tarde, a veces no llega, ¿no? Los cambios de códigos, imagínense cómo se dan. El código, todavía seguimos con el código civil, el código comercial. El código comercial está requete atrasado, ¿no? Estamos requete atrasados, el código comercial. Hemos estado en una comisión de revisión del código comercial hace unos 4 años, más o menos, 4 o 5 años, con la Confederación de Empresarios, las cámaras, Fundempresa ese tiempo.
eh, todos los representantes de bancos, y se hizo un buen trabajo haciendo una revisión a la última versión que habían dejado una otra comisión, y está tirado ahí el código en el, eh, la Asamblea Legislativa y no piensan moverlo, ¿no? Entonces es un tema político ese. Y bueno, resulta que con estos temas de los precedentes, del nuevo constitucionalismo, de la nueva forma de encarar el derecho, de la nueva forma de razonar, se nos cambia todo el esquema, se nos ha cambiado absolutamente todo el esquema, y lo mejor es estar primero con la teoría generada, bien generadita la teoría, y luego con la práctica, ¿no? Eh, entonces, eh, hoy día creo que tienen que cambiar las mentalidades de las universidades, por lo menos en este campo del derecho constitucional, que tiene que ver exclusivamente con temas de derechos fundamentales, que es nuestro tema, nuestra unidad temática de este módulo, ¿no? Los derechos fundamentales, los principios, las garantías jurisdiccionales. Muy bien. Vamos a dedicarle hoy día a un tema que es a que este tema de la teoría de los precedentes esté bastante bien sellado, que se entienda bien. Yo he estado muy contento cuando se ha hecho un ejercicio de este caso, que es un caso emblemático, el del caracol en la botella de jengibre. Es un caso muy emblemático y se estudia ya también el mismo caso, de la misma manera que más o menos lo hemos visto. Y Cristian, que es la persona que ideó su cuadrito, y de ahí se hace a los siguientes, a los siguientes casos, él hace una prácticamente una subsunción, ¿correcto? Porque el primer precedente que genera jurisprudencia, no como la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el primer precedente que genera jurisprudencia en el tema constitucional, ese es el que va a abrir el sistema de precedentes para ese caso concreto, ¿no? Entonces, el tema es cómo buscamos el precedente, dónde lo encontramos el precedente, cómo, porque el precedente, miren, si se van ustedes al Tribunal Constitucional del Perú, no en todos los casos, pero en muchos de los casos, ellos colocan un subtítulo en la sentencia constitucional que dice precedente constitucional, ¿no? Y, y a veces lo ponen en negrillas y lo subrayan. En todos los otros países y, por supuesto, en el sistema anglosajón, nadie sabe dónde está el precedente, porque una motivación puede tener 14 líneas, qué sé yo, 25 líneas puede tener una motivación, pero no toda esa motivación es precedente, no toda esa motivación, sino solamente será el precedente la motivación, la parte de la motivación que va a ser tremendamente sostenedora del caso, que si es que sacamos esa línea, digamos, de la motivación, esa una o dos líneas a lo mucho de esa ratio decidendi, el caso ya no es el mismo, ¿no? Ya no funcionaría la sentencia. Y yo no sé, la verdad es, no sé por qué razón, bueno, esto viene de los americanos y los ingleses. Los precedentes no indican dónde están. Ha sido una práctica natural, y ellos en la universidad se acostumbran a la lectura de sentencias y se acostumbran al procedimiento ese, ¿no? Ellos, ya para ellos es mucho más fácil poder controlar qué cosa es el precedente y qué cosa no es el precedente.
A través de nuestro amigo Alejandro, les he mandado, no está muy buena la copia, hace tiempo que no la había visto, pero la copia del libro, lo más fundamental, que es a partir del capítulo 2 que nos habla de la ratio decidendi y el obiter dictum. La ratio decidendi y el obiter dictum, ¿no? El capítulo 2, luego está del capítulo 2 al capítulo 6 está completito, ¿ya? Eh, Más bien que lo he sacado hace tiempo esto, pero porque hoy día este libro está ya hecho pelota, ya realmente está. Y luego está el capítulo 2 el capítulo, la ratio decidendi y cómo delimitar dónde está la ratio decidendi y qué es ratio decidendi y qué es obiter dictam, ¿ya? Luego tenemos el stare decisis. El stare decisis hemos visto que es una doctrina, el stare decisis. Una doctrina, ya vamos a volverla a ver hoy día bajo otro esquema, un esquema un poquito más fuerte. El stare decisis es esa doctrina que te dice, estése fijo ¿a qué? Estése fijo a la decisión, no mueva, no se mueva, estése fijo, no cambie, no haga nada. A tal punto era el, la obligatoriedad de seguir al presidente en Inglaterra, que se llegó a un punto en que no se modificaban los precedentes. Y la idea era que los precedentes de las altas cortes son ellos los que saben, son ellos los que saben mejor que los de las bajas cortes y son ellos los que deben cambiar los precedentes, pero muchas veces no se cambiaban y se quedaban amarrados a estos precedentes. Entonces, imagínense, recién el año 1966, si quieren lo pueden buscar en internet, no a través de un precedente en Inglaterra, sino a través de un comunicado que se llama el Practice Statement, ¿no? Si entran a internet lo van a ubicar rapidito. En 1966, a través de ese comunicado llamado Practice Statement, la Cámara de los Lores autoriza a los jueces a apartarse de los precedentes, pero les autoriza siempre y cuando tengan la suficiente justificación como para apartarse y siempre y cuando la realidad social haya cambiado, ¿no? Cuando hay un cambio en la realidad social, una norma no puede seguir vigente, lo que ocurre mucho en el sistema continental, porque el sistema continental estamos atrapados en nuestros códigos. No podemos hoy día cambiar el código de comercio. Hay una cantidad grande de contratos empresariales modernos, nuevos, que claro, pueden entrar como innominados, pero deberían estar en el código, ¿no? Eh, entonces, ahí hay una serie de institutos que ya no tienen absolutamente trascendencia y sin embargo siguen como una norma dura. Entonces, esa situación de trabajar todo el tema con códigos cerrados y solamente cambiamos cuando al legislador le parezca. Si el legislador, como digamos, un partido que puede ser un partido de izquierda que esté contra el empresariado que se lo considera de derecha, aunque esa es una falacia, eh, no va a dar curso a una legislación que sea beneficiosa al legislador. Y entonces se van cometiendo
una serie de problemas. Eh, todo todo este cambio de derechos fundamentales, señores, viene pues a raíz de la famosa discusión de eh, eh, Ronald Dworkin y Herbert Hart en sus libros, y en el libro La decisión judicial de Ronald Dworkin, de Herbert Hart, donde establece muy claramente que el mejor método para impartir justicia es el método positivista, que seguramente tiene muchísima razón. Sin embargo, eso también depende mucho de nuestros legisladores. Si nuestros legisladores son buenos legisladores que se dedican a trabajar y no se dedican tanto a la política, sino a trabajar porque el artículo 145 de la Constitución les da como tarea prioritaria el, eh, sancionar las leyes, ¿no? Entonces, a eso debían dedicarse. Estaba leyendo un artículo de la prensa que en los dos últimos años la Cámara, mejor dicho, la Asamblea Legislativa había expedido 326 leyes, creo, ¿no? Como gran cosa, ¿no? Como gran cosa. Entonces, ellos tienen que estar permanentemente sacando leyes. Y un tema que una vez vi y me agradó mucho personalmente es que hubo una sentencia constitucional con una ratio decidendi muy importante e inmediatamente el legislador sacó una ley estableciendo eso mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay pues una similitud en la ratio decidendi y en el sistema legislado. Todo este cambio se opera a raíz de esa discusión de que si vamos a hacer un Estado exclusivamente legislado positivista, y es que es la discusión de la doctora Sauma, que nos hace esa introducción en ese muy buen artículo, y, o también podemos utilizar y ser un Estado constitucional donde no necesitemos digamos, la permanente asistencia del legislador, sino que podemos manejarnos sin esa asistencia. Entonces el legislador pasa un poco inclusive a segundo plano, como que hoy día, si se han dado cuenta, el Tribunal Constitucional está encaramado y hay una fuerte crítica en el sentido de que ¿por qué existen, acaso en Bolivia no existe la división de poderes? ¿Por qué el judicial ha entrado a- a- aquí a perturbar al órgano electoral cuando ellos deben dedicarse exclusivamente a la parte judicial? Y sin embargo, no estamos hablando de la parte judicial propiamente dicha. Estamos hablando de la parte constitucional, ¿no? De la jurisdicción constitucional. Entonces es a partir de 1960 que mm, al trabajo que hizo Kelsen de establecer un tribunal constitucional independiente del Poder Judicial y que ese tribunal constitucional tenga la tarea exclusiva de controlar las normas, y hemos visto a través de las acciones abstractas y las acciones concretas, y por supuesto el recurso contra tributos para nosotros, pero normalmente son acciones abstractas y concretas. Que tiene solamente eso a partir del 37, en realidad del año 1937, que como existió la guerra del 39 al 45, y después de la guerra no quedó nada en pie, que ha sido un periodo de recuperación entre el 45, del 37 al 45, del 45 casi hasta el 50, a la conclusión de de la Segunda Guerra Mundial tenemos ya la conciencia de que esto que se había hecho era la peor barbaridad que hemos podido permitir los seres humanos, y a partir de ahí Leonor Roosevelt, con la Liga de las Naciones todavía,
presenta la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre. Y, y a partir de ahí empieza una evolución de los derechos fundamentales a raíz de todo el desastre que se había sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, eh, ¿y cuándo se da la inclusión de los tribunales constitucionales con, eh, con esa tarea que es sustituta del legislador? A partir de los 60, 70 en Europa, ¿no? Y en Latinoamérica nos llega el 89 en Guatemala, la primera constitución, y a partir de ahí es la, todos los países latinoamericanos vamos cambiando, ya sea modificando nuestras constituciones, adecuándonos a este tema, y los que cambian realmente la constitución total en una reforma total son Bolivia, Ecuador y Venezuela, y Colombia también. Entonces, esos cambios ya recién los hemos sentido el año 2000. Y a esa ola le llamamos el neoconstitucionalismo, el nuevo constitucionalismo, que tiene que ver y está directamente ligada a este tema que es el uso de los precedentes. Hay una conexión directa, absoluta, entre todo este tema que hemos venido viendo de la conexión de los precedentes con el nuevo constitucionalismo, porque son cambios. Vamos a entrar a ver qué significa el nuevo constitucionalismo y la expresión más puntual del nuevo constitucionalismo, que van a ser los precedentes constitucionales, y los precedentes constitucionales los vamos a ver de vuelta hoy día con utilizando un poco una teoría más rigurosa sobre los precedentes. Ya una teoría que está expresa en el libro que hemos pasado. Si pueden imprimirlo y pueden utilizarlo para sus apuntes, Claro. es una excelente ayuda. Es como dice, hay un italiano que hace la introducción a este libro, dice que esta es la Biblia de los precedentes, la Biblia, ¿correcto? Y van a ver cuánta similitud. Este es el precedente en el derecho inglés, se llama. Van a ver cuánta similitud tenemos entre esta teoría de los precedentes y la teoría propia nuestra que hemos, no propia, sino la teoría de la cual nos hemos apropiado. Y hay un cuidado que hay que tener. A ver, si vamos a apropiarnos de una teoría, apropiémonos de forma completa y no hagamos cambios a nuestro estilo, porque se han estado haciendo cambios a nuestro estilo. Y yo siempre digo que es como, a ver, esos cambios, ustedes recuerdan hace unos 10 o 15 años, no sé si todavía recuerdan, pero recién el fútbol estaba entrando en Estados Unidos. En Estados Unidos, fútbol cero, o sea, cero, cero. Eh, los deportes son el básquetbol, el fútbol americano, el béisbol, el tenis, o el voleibol, el track, el atletismo. Esos son los deportes que todas las universidades, todos los colegios tienen una gama de campeonatos, pero tremendos. Y luego se pasan a profesional. Pero el fútbol nunca ha tenido éxito, ¿no? El fútbol nunca ha tenido, pero empezó a tener éxito. ¿Por qué? Porque para el fútbol americano se necesita tener gente grande, fuerte. Son grandotes, son tremendamente gigantes esos tipos. Para el básquet, igual. Para para el béisbol, también gente muy, muy fuerte. Entonces, le quedaba poco espacio a la persona natural, digamos, de contextura semidelgada, que no es fuerte ni es tampoco un enclenque, y servía mucho para el fútbol.
y las mujeres especialmente que han empezado a jugar mucho. Pero durante los primeros 10 años, la Federación Americana de Fútbol, imagínense, no cumplía con las reglas de fútbol que conocemos nosotros. ¿Ustedes saben cómo se tiraban los penales? Era un chiste. Yo una vez fui a un partido y me reía porque decía, ¿qué es esto? Esto, ¿qué se inventan? Tonteras, son tonteras, ¿no? Desde media cancha empezaba el jugador a avanzar, 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 no paraba de avanzar y el arquero podía salir hasta más allá, entonces era una bobería total, ¿no? Viéndolo desde nuestro punto de vista, como que se juega el fútbol, como que ayer ganó el Bolívar 4-0 al Cerro Porteño, ¿no? Ahora, eh, ese fútbol que empezaron a jugar los americanos no era un fútbol, era un fútbol con cuestiones criollas de ellos, ¿no? Que sale de la concepción de lo que es el fútbol, que es una pasión. Lo mismo ocurre en esto, en el tema de los precedentes. No ingresemos a manejarlo a nuestra manera, déjenlo que fluya, porque estos precedentes han estado presentes en el sistema del ser humano, en la parte anglosajona, hace más de 700 años. Los ingleses han desarrollado tremendamente. Entonces, dejémosle y copiemos, sí, pero copiémosle entendiendo toda la parte teórica. Porque yo les apuesto a ustedes, jóvenes, que si ustedes hacen una estadística de preguntas entre los colegas, hablan mucho de los precedentes, posiblemente le achunten algo, ¿no? Sí, pero la mayor parte no tiene idea cómo funcionan, por qué funcionan así. Utilizan como si fuera una especie de jurisprudencia donde todo es vinculante, donde dicen, no, el tribunal ha dicho, el tribunal constitucional ha dicho. Eso no tiene absolutamente ninguna trascendencia, porque lo que diga el tribunal en una sentencia de 30, 40 hojas, ya en la parte de la motivación, puede tener unas 20 hojas de motivación y no todo eso es vinculante. Mejor dicho, no todo tiene esa fuerza vinculante, ¿no? Que obliga a todos los operadores jurídicos a utilizar ese precedente por imperio del 203 de la Constitución, por imperio de la fuerza vinculante. Ojo, que ni los ingleses, ni los americanos, ni ningún anglosajón eh, eh, tiene un 203 en su constitución, no está, no hay nada, absolutamente nada. Es un tema natural que se ha ido formando, natural. Entonces, el gran cambio que ha existido, y eso tenemos que estar bien claros, es este nuevo esquema constitucional llamado neoconstitucionalismo. Vamos a cerrar este tema del neoconstitucionalismo con una serie de puntuaciones del neoconstitucionalismo para que despuesito de esto volvamos a los precedentes y cerremos bien el tema precedente y vamos a entrar a hacer un ejercicio y mañana estaba viendo de tratar de generar un debate. Eh, es complicado generar debate en la virtualidad. Hemos tenido en esta universidad muy lindos debates con reglas de debate realmente buenísimas en algunos años antes de la pandemia, pero es complicado por el tema de que no estamos presentes todos, ¿no? Tuvimos un debate muy buenísimo, pero buenísimo, buenísimo, el tema de la reelección de Evo Morales el año 19 con el referéndum del 17, creo que era del 18, ¿no? Fucha, fue intenso, buenísimo, ¿no? Eh, pero así con la virtualidad, a ver, vamos a ver qué nos depara el día de mañana. Vámonos a ver qué es el neoconstitucionalismo.
Ok, vamos a hacer un share. ¿Se está viendo la diapositiva? Sí, doctor. Ok, gracias. El neoconstitucionalismo, también llamado los nuevos estados constitucionales, y dentro del nuevo constitucionalismo, y hay categorías, ojo, el neoconstitucionalismo, los estados constitucionales, que hay algunas diferencias. Muy bien, el neoconstitucionalismo no es una invención nueva, ojo, no es una etiqueta nueva o una etiqueta vacía o una etiqueta que está de moda. No es tampoco una contestación al paradigma clásico. Es una evolución del concepto clásico. Es una evolución del constitucionalismo. Tenemos el constitucionalismo liberal, donde está el respeto a la ley puntual, el constitucionalismo social, donde se empiezan a crear los estados sociales democráticos de derecho, donde el Estado, ¿cuál es la diferencia? Ojo, miren, ¿cuál es la diferencia entre un Estado social democrático de derecho y un Estado constitucional liberal? Que el Estado social democrático de derecho tiene la obligación de generar los derechos fundamentales. Él tiene que promover esos derechos, él tiene que promover el desarrollo de esos derechos fundamentales y lo promueve con políticas, políticas de vivienda, políticas de, qué sé yo, de carreteras, de construcción de carreteras, políticas de centros de educación, políticas de centros de salud, etcétera. En cambio, en el liberal, eso lo dejan al privado, porque el privado también tiene capacidades para poder generar. Por ejemplo, en Estados Unidos, la seguridad social, hay una seguridad social que se llama el Medicare, pero por ejemplo, la fábrica Ford de automóviles, que tiene miles de trabajadores, tiene su propio sistema de seguridad, de salud y su propio sistema de seguridad de largo plazo, que es la gestora nuestra, ¿no? Y allá una persona que sale, qué sé yo, de su trabajo en una jubilación, todo el mundo quiere jubilarse. ¿Por qué? Porque se jubilan con sueldos elevadísimos, ¿no? Donde ya no tienen que trabajar, pero siguen recibiendo hasta el día de su muerte $60,000, $50,000, $30,000 mensuales, depende donde hayan trabajado, ¿no? Y se dedican a viajar, se compran casas en Florida, donde no hay tanto frío en invierno y se quedan ahí y bueno, bueno, pero son sistemas distintos, ¿no? Nosotros somos, y los europeos también, estados sociales democráticos de derecho. Estaba viendo una intervención en un podcast de un ministro británico y él dice muy claramente que en Inglaterra somos un Estado social democrático de derecho, donde la seguridad social es para absolutamente todos y sin costo para nadie, ¿no? Imagínense, sin costo para nadie. Acá también la Caja Nacional es sin costo y ojo, la Caja Nacional tiene a los mejores médicos, tiene los mejores equipos, pero tiene una hotelería que es de quinta o de sexta, tremendamente mala, con enfermeras que ya son abuelas y que nadie quiere jubilarse porque no quieren perder, porque el sistema de jubilación acá es pésimo. O sea, una persona ganando un buen sueldo se jubila igual con unos sueldos miserables. Entonces, nadie quiere jubilarse. Hay médicos de 75, 80 años que no quieren jubilarse. Y como la jubilación no es obligatoria según la Constitución, entonces se crean una serie de problemas, ¿ok? Entonces, este nuevo constitucionalismo es una evolución. Hoy día estamos en un
en un Estado social democrático de derecho, pero mejorado. Con este nuevo constitucionalismo eso mejora y afinan algunos conceptos. A ver, miren, esto es bien importante. Tres factores convergen para que se esté en este cambio del paradigma constitucional que es el Estado legislado. Tres factores. Primero, la aparición de nuevas constituciones con unas cartas de derechos grandes, completas, y que adicionalmente no solamente tienen la Carta de Derechos de la misma Constitución positivada, sino adicionalmente los tratados internacionales, es decir, el bloque de constitucionalidad. Ese es el primer factor de cambio de este paradigma constitucional. El segundo factor es la práctica jurisprudencial de los tribunales constitucionales. Y en el caso de Brasil, México, Argentina, de las Cortes Supremas que actúan también como tribunales constitucionales. La práctica jurisprudencial, ustedes saben, ha cambiado todo el esquema. Y el tercer factor es una generación teórica fuertísima. Aparecen los Robert Alexi, aparecen una cantidad grande de autores latinoamericanos, jóvenes, que están en esta nueva búsqueda y en este nuevo desarrollo del neoconstitucionalismo. Y todo esto fundamentalmente se va a ir a concentrar en el tema de derechos fundamentales. El primer factor, nuevas constituciones. Aparecen nuevas constituciones, ya sea porque hay cambios, modificaciones totales a las constituciones o cambios parciales en las constituciones, ¿no? Modificaciones parciales. Existe una renovación de textos constitucionales. El texto constitucional que tenemos, hay mucha crítica, inclusive hay un partido político que dice, no, tenemos que cambiar esta constitución. No saben de lo que están hablando, es una de las mejores constituciones que se tiene, realmente. Pero lastimosamente, la aplicación de la parte económica no ha funcionado bien, evidentemente, porque querían hacer algo similar a el tema de los chinos. El tema de los chinos ha sido un éxito total. El Estado ha empezado a manejar las grandes empresas y hoy día China tiene entre las grandes empresas, entre las top 500, las top 500, ¿no? Están alrededor de 20, están en el top. Entre los 20 primeros creo que tienen a 6 o 7, mucho más que Estados Unidos inclusive. Sin embargo, eso no ha funcionado acá. Eso es lo que querían hacer. Y en un principio no estaba mal. ¿Por qué? Porque yo estaba viendo temas de docencia en la escuela en la escuela de abogados del Estado y veía toda una generación de jóvenes que querían trabajar en el Estado y que estaban muy bien formados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se fue corrompiendo todo y se fue pudriendo todo. Y al final tenemos una burocracia tan grande, con sueldos que no condicen, digamos, con no todos, ¿no? Pero con sueldos que no son proporcionales al trabajo que se está haciendo. Entonces, las empresas, ustedes saben, las empresas ¿cómo se llama estas? Las deficitarias, cualquier cantidad de empresas la fábrica de aceites, la de computadoras, ¿cómo se llama la fábrica de computadoras y de celulares? Quipus, ¿Recuerdan? ¿Perdón? Kipu, quipus, Quipus es, ¿no? Sí.
A ver, ¿cómo pensábamos? Eso tienen que dejarle al privado, porque el privado es el que arriesga, va a arriesgar. El comerciante tiene un riesgo que va a poner su plata y el comerciante pues nunca va a poner la plata a un tema a ver, de una fábrica de celulares compitiendo con iPhone, compitiendo con Samsung, compitiendo con los otros, a no ser que les pongan y prohíban la importación de todos esos. Pero eso es otro tema. Imagínense, a tal punto llegó que yo imparto aquí en la Andina Derecho Corporativo en una maestría de finanzas y en una tesis me pidieron hacer la tutoría de una tesis y era sobre el tema de la empresa Kipus. Pero ya cuando todo estaba, esto estoy hablando hace unos 6 o 7 meses, cuando ya todo estaba complicado, cuando nos dimos cuenta de que el Estado no puede manejar, aquí en Bolivia por lo menos no debe manejar empréstitos privados. ¿Por qué? Porque el tema del riesgo, el que maneja, no lo tiene. El político le importa un pepino le importa si la empresa gana, la empresa pierde. eh, y ahí tienen mucha gente de los partidos que entran, que mucha de la gente no está preparada, ¿no? El tema de las empresas es complicado, no es fácil. Es decir, yo les decía en el tema de la caja, inclusive a los mismos abogados, pucha, ustedes se van a morir en el sector privado porque claro, ahí la producción tiene que ser al más alto nivel, ¿no? Entonces, esa mala experiencia nos ha hecho generar el fracaso. Y en esta tesis, nos juntamos con este maestrante y le digo, ¿qué propones? A ver, mostrame, ¿cuál es tu tesis? Mi tesis es la reactivación de equipos. A ver, veamos tus balances de equipos. Vemos los balances, pérdida, 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 pérdida. Los 5 últimos años, pérdida. ¿Y cuál es tu propuesta? Mi propuesta es que el Estado tiene que generar un préstamo a Kipus, ¿no? Sin, inclusive, dijo, sin lugar a retorno, el préstamo, y con eso estaríamos en posibilidades, claro, porque se perdieron todo su patrimonio ya, ¿no? Entonces digo, no, esta cuestión no, 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 no va a ir adelante, te van a hacer pelota ahí en las, eh, cuando se presente tu cuestión. Y menos, porque vas a estar con gente financiera, gente que sabe de números, gente que, no, ese tema. Entonces, se ha podrido prácticamente esa idea, que era buena, pero bueno, ahora estamos en otro esquema, ¿no? Entonces, en estas nuevas constituciones hay textos nuevos o textos reformados que suponen un cambio en la intensidad regulativa. Hay textos, miren, nuestro texto, si lo comparan con la última reforma de la Constitución de 2004, nada que ver nuestro texto de derechos fundamentales. Inclusive, el texto de derechos fundamentales totalmente desordenado. Es más, y no solamente el nuestro, estaba por lo menos ordenado el nuestro. El de Brasil era un desorden fatal y Brasil no ha hecho una reforma total de la Constitución. No ha habido una asamblea constituyente. En Brasil han hecho modificaciones parciales. Ahorita vamos a ver un ejemplo que se van a reír ustedes de la Constitución brasilera. Entonces, estos textos nuevos hay textos detallados. Por ejemplo, a partir de 1937, la constitución si ustedes entran a la constitución de Germán Bush, tenemos uno o dos artículos sobre el tema de derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social.
¿no? Y por supuesto, ese principio lo desarrollan con una ley. Sin embargo, estos nuevos textos, los derechos fundamentales, los detallan más. Ya, está bien, no importa. No importa que dejen de ser principios en algunos momentos, pero están positivados, ¿ya? Y no van a dar lugar a errores, a interpretaciones. Todavía que nosotros no estamos ni formados ni listos para generar interpretaciones intensas, ¿no? Si nosotros vemos el catálogo de derechos fundamentales muchísimo más robusto, con el incremento adicional, ojo, con el incremento adicional del bloque de constitucionalidad. Entonces, nunca jamás se ha tenido tanto derecho fundamental que en teoría estaría yendo a proteger. Y en la práctica, pues nosotros tenemos también la posibilidad de hacer respetar esos derechos fundamentales. Eh, las primeras 10 enmiendas, eh, enmiendas, si ustedes hacen una comparación de la Carta de Derechos de la Carta de Derechos de los Estados Unidos, que es las primeras 10 enmiendas, o vean la Declaración Francesa, con el artículo 5 de la Constitución brasilera. El artículo 5 de la Constitución brasilera tiene 77 incisos y no sé cuántos desarrollos, ¿no? Se va a ver que hay un enorme tránsito que ha existido en el desarrollo del catálogo de derechos fundamentales. Hoy día eso es lo importante, el tema de derechos fundamentales. Entonces, hay una explosión, hay una nueva corriente, así como hubo el constitucionalismo social, hoy hay una nueva corriente que nos habla de el nuevo constitucionalismo. Empieza con Italia en 1947, despuesito de la guerra. Italia no ha quedado tan lastimada, ¿no? Como Alemania, no ha quedado tan lastimada. Pero en 1947, después de todo el sufrimiento que se ha tenido, y Alemania, por supuesto, empiezan con las modificaciones a las constituciones después de la Declaración de los Derechos del Hombre. Eh, Portugal entra con 1976 y España 1978. ¿Y esto por qué? Porque en ambos países existía dictadura todo ese tiempo. O sea, ellos esperaron casi 20 años, 20, 30 años casi prácticamente. Y nosotros esperamos mucho más, casi 50, 60, más de 70 años desde que Italia tuvo el 47, más de 70 años, 80 de repente. Y empezamos con Guatemala en 1985, cambios constitucionales, Brasil en 1988, cambio constitucional, Colombia en 1991, cambio constitucional, Argentina en 1994, Ecuador el 2008, Bolivia el 2009. Y todavía hay países que están entrando. Chile no ha podido hacer su modificación porque ha estado revisando mucho los problemas de los otros países que también han modificado su constitución. Pero esta es una corriente, una nueva corriente, ¿no? En Guatemala tenemos una cantidad tremenda de catálogo de derechos humanos, de derechos fundamentales. En Brasil el artículo 5, decíamos, tiene 77 facciones y apartados distintos. Inclusive en un artículo de esos, mañana les voy a ver, es para reírse, hablan de una escuela, que el Estado velará por la escuela, no sé qué tantitos, y le meten de todo, pero lo que pasa es que Brasil no renovó totalmente su constitución, debía haber renovado.
Entonces, en todas estas renovaciones parciales o reformas totales, hay derechos y garantías, derechos sociales, temas políticos, porque en 1966, entre 1966 y 1969, se establece los protocolos de los derechos sociales a través de la OEA y de los derechos civiles también, ¿no? En Colombia también tienen un desarrollo fuertísimo de derechos fundamentales, económicos, sociales, colectivos, medio ambiente, deberes y obligaciones. En Argentina también se desarrolla importantes derechos en 1994. México incrementa su catálogo, tiene una reforma interesante del 2001 y todos estos países, incluyendo Bolivia y Ecuador, donde cambiamos nosotros, prácticamente cambiamos hicimos la reforma total a la Constitución con una asamblea constituyente, igual que en el Ecuador, que no obstante en una primera instancia en Ecuador no, el referéndum dio negativo, volvieron a presentarlo posterior al 2009, ya entraron en esta, igual con una extensa regulación, ¿no? Donde se incluyen inclusive derechos fundamentales indígenas, el nuestro a partir del artículo 30 de la Constitución, con una regulación de una cantidad grande de derechos que son exclusivos a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, en el plano relacionado con la Constitución, el primer factor, nuevas constituciones, ojo, en el plano internacional normativo tenemos una aplicación más amplia de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Hemos visto el día de ayer, hemos visto el convencionalismo, o sea, no solamente tenemos el constitucionalismo, hoy día tenemos el convencionalismo. La jurisprudencia de la Corte la interamericana es cada vez más conocida en el ámbito nacional como en el local. Entonces existe una especie de internacionalización de los derechos fundamentales. Eso no existía antes del 2000, no existía. Y peor, en los años anteriores. Esta mañana estuve revisando una conferencia de Ronnie McLean, ¿no? Sobre una reunión que tuvieron varios políticos en la Universidad de Harvard. Y claro, Ronnie McLean es un tipo bastante competente, inteligente, bien formado académicamente, y contaba la historia de que en el 1986, y yo recuerdo muy bien eso, se aplicó el 21060. Imagínense, con un decreto supremo se ha cambiado toda la Constitución. Ojo, un decreto supremo. Imagínense en qué nivel estábamos de desarrollo constitucional. ¿Ok? El primer factor entonces son nuevas constituciones. El segundo factor, esto es bien importante, existe una praxis jurisprudencial, una práctica jurisprudencial que tiene muchísimo que ver con el tema que más tardecito vamos a entrar con el tema de los precedentes. Muchísimo que ver con no solamente con la puesta en marcha del Tribunal Constitucional, sino con el incremento de funciones al Tribunal Constitucional, en este caso, a la segunda función importante que también la hemos visto, que es el control tutelar de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Aquí hay una práctica muy fuerte de el tema de los derechos, la protección a los derechos humanos, con el tema de los precedentes constitucionales. Entonces, en esa praxis jurisprudencial, ¿qué tenemos? Tenemos líneas jurisprudenciales que va generando los tribunales constitucionales, ¿no? Y se convierten en reglas obligatorias y vinculantes. Imagínense, obligatorias y vinculantes. En esa extensión,
los tribunales constitucionales trabajan de manera diferente que en las constituciones clásicas. No solamente aquí, en Argentina, en el Perú. O sea, que cualquiera de nosotros que por X razón se vaya a vivir a Europa o a Latinoamérica y tenga que estar trabajando en el área de derechos fundamentales, está totalmente formado como para desenvolverse en cualquier jurisdicción latinoamericana. Eh, Cuando los tribunales constitucionales aplican las constituciones a los casos concretos, entran en juego técnicas como hemos visto, la ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización de los efectos normativos, el efecto irradiación, la proyección horizontal, el principio pro personae, que muy fuerte lo tiene arraigado el bloque de constitucionalidad. Entonces, nos hemos dotado de un arsenal argumentativo que no existía en el constitucionalismo clásico. No existió esto. El constitucionalismo clásico, la doctora Sauma nos explica muy bonito y muy clarito que nuestra única tarea era la subsunción. Entonces acá el Tribunal Constitucional ocupa un lugar muy central porque garantiza la Constitución. Y miren, recién nos estamos empezando a dar cuenta, inclusive los mismos políticos, la importancia de tener un tribunal constitucional que cuide, que proteja los derechos fundamentales, incluyendo los derechos políticos. Y no es solamente, no, yo voy a nombrar mis tribunales para que me protejan a mí, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional ocupa un lugar muy central porque garantiza la Constitución. Eso no existía en el año 2000, porque ni siquiera existía Constitución el año 2000. Existía una Constitución, pero nada, era como una especie de carta de principios, nada más. Eh, Esta praxis jurisprudencial del Tribunal Constitucional entra fuerte en temas del Ejecutivo. Ya hemos visto en temas económicos, temas de salud, por ejemplo, con la Caja Nacional de Salud, ordena que se hagan cambios en su presupuesto y eso incide en que el Ministerio de Economía tiene que hacer los cambios. Y si no, pues hay las penalidades al incumplimiento, ¿no?, de las sentencias constitucionales, porque primero están los derechos fundamentales. En Colombia también hay cambios muchísimos en el derecho a la salud, el mínimo vital en el tema de salud que tienen que tener los ciudadanos colombianos. Eh, Incide de forma directa en el diálogo democrático el tema de la praxis jurisprudencial. En Estados Unidos ni se enteran de qué es lo que pasa, ni en Europa, ni les interesa, ni en menos en Latinoamérica. No se habla de neoconstitucionalismo, sino que ellos estaban ya en el neoconstitucionalismo hace muchísimo tiempo. Su jurisprudencia en Estados Unidos va mutando de forma progresiva, va cambiando. Law in action, le dicen, ley en acción. ¿Ok? Ese es el segundo factor. Entonces, tenemos el primer factor que son las constituciones. ¿Dónde está el gran cambio? Derechos fundamentales. Adicionales cambios, digamos, puntuales, cambios por ejemplo, el Estado Plurinacional de Bolivia, 32 naciones, donde una de las naciones no tiene nada que ver con otra de las naciones que está al otro lado de Bolivia, pero vivimos en el mismo estado y tenemos que respetarnos, tenemos que entendernos y tenemos que tener todos las mismas posibilidades de desarrollar como personas. El segundo cambio es esa práctica jurisprudencial de los tribunales constitucionales, muy fuerte.
Y el tercer cambio es el desarrollo de la doctrina. Ahí tenemos eh, Robert Alexis, entran nuevos autores eh, con sus aportes en la ponderación, con el principio de proporcionalidad, Ronald Dworkin, ¿no? Con la lectura moral de la Constitución política, no en el sentido moral de la moralidad, hay no de la moralidad que nosotros creemos en el sentido tradicional, sino eh, valores morales en el sentido de lo justo, de lo que es justo, de la justicia. Entonces, las constituciones incorporan esos valores morales y el juez se va enfrentando a mayor exigencia de razonamiento. Por ejemplo, en el tema de la libertad y de la igualdad. Gustavo nunca puedo pronunciar, Zagrebleski, la constitución eh, debe ver todo sistemáticamente. Luigi Ferrajoli, que en algún momento es una parte, digamos, contraria a todo este movimiento, pero está dentro de ello y dentro de todo este esquema es digamos, la parte más contraria, pero igual, los derechos fundamentales no pueden dar marcha atrás. En los alcances en el tema del derecho a la salud, el tema de la vivienda, es algo asentado, asentado. Imagínense, a ver, hemos recibido aquí en la Universidad Andina, en la maestría de finanzas, he sido vocal de una tesis de, eh, que se llamaba el tema de, se ha hecho una investigación, por qué han fallado los eh, los temas del FOMBI, de todos esos cuestiones de todas esas, ¿qué le llaman? Es un mecanismo mm, financiero que genera fondos y entrega préstamos para vivienda. Y esta maestrante, muy capa señorita, hizo un trabajo de investigación por qué ha fracasado estos fondos financieros, digamos, podríamos decirle, en el tema de la vivienda. Y es un estudio, pero imagínense, en ningún momento hablaba del derecho fundamental a la vivienda, sino lo veía desde un punto de vista del fracaso numérico. Han perdido cualquier cantidad de plata esos fondos, no se ha logrado recuperar. Entonces yo le decía, pero a ver, está bien, la investigación es muy buena, pero acá tenemos que ver una cosa. Eh, el derecho fundamental a la vivienda tiene que desarrollarlo en su investigación, tiene que desarrollarlo porque el mundo ha cambiado y nosotros estamos eh, eh, como la obligación del Estado de generar, pero de generarlo correctamente, ¿no? Entonces ella decía, no, 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 esto ha sido un fracaso total por esto, por esto, por esto. No, puede ser también que el teleférico sea un fracaso total en lo económico, pero ha dotado, eso es una verdad absoluta, ha dotado de un transporte más decente, ¿no? Igual el Puma Katari, un transporte que a gritos necesitaba la gente, y ese es el derecho al transporte, ¿no? Entonces, lo que sí hay que tratar de no llegar a una pérdida, pero en todos los países hay pérdidas en estos hay subvenciones en este tipo. Ese es el Estado social democrático de derecho, porque lo contrario es que entren empresas privadas y la empresa privada en primer lugar no va a entrar porque esos sectores no puedes ganar plata en esos sectores. Jamás una empresa privada va a entrar y hacer un teleférico acá en La Paz o en Bolivia. ¿Por qué razón? Porque el costo es demasiado alto y los retornos y las utilidades, olvídense. Entonces, no, el empresario va donde pueda ganar plata, porque esa es su función, ese es su objetivo, es ganar plata, pero correctamente, ¿no?
Entonces, en este tema, muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestros estados han cambiado completamente, ¿no? Eh, los derechos fundamentales no pueden dar marcha atrás, ni pueden ser modificados, ¿no? Y los alcances al derecho a la salud, a la vivienda, es algo asentado. Lo que sí tenemos que mejorar el tema del derecho a la salud porque es patético el tema del servicio de la seguridad social. Hay muchas críticas de parte de Louis Ferrajoli, ¿no? Sobre si, por ejemplo, si el alcance del derecho a la salud llega a cambio de sexo o cambio de, a ver, no, como yo quiero hacerme operar mi nariz simplemente por un carácter estético y el Estado me va a soportar, digamos, ese gasto. Entonces, hay una serie de críticas, ¿no? Muy bien, entonces esas son los tres factores que han incidido en toda esta nueva cuestión. Y estas constituciones que hoy día vemos, que incluye la nuestra, son constituciones abiertas. El neoconstitucionalismo depende de un concepto previo, señores. Primero, que las constituciones sean abiertas, más que como centro de irradiar, a centro a alcanzar, porque la constitución tiene que ser la norma que prácticamente contenga absolutamente todo, ¿no? Eso no existía antes. Deja al legislador márgenes amplios, le dan espacio a la política que permite impregnar acciones de gobierno. Ejemplo, permite a los gobiernos que puedan tener margen de maniobra, como ser en educación pública, en educación privada, son más abiertas las constituciones. Y por supuesto, se ha constitucionalizado todo el ordenamiento jurídico. Hoy día estamos. ¿Por qué? ¿Por qué han entrado a estudiar ustedes derecho constitucional? Porque se dan cuenta de que todo está constitucionalizado. Oye, si no me subo al carro, yo me voy a quedar fuera, ¿no? Entonces están subiendo correctamente en el tiempo correcto al carro, ¿no? Porque hay otros que siguen todavía con la mentalidad del Estado legislado. Entonces, miren, cuándo se ve que un ordenamiento jurídico está constitucionalizado, ¿ya? El ordenamiento jurídico hemos visto que es un sistema que resuelve conflictos, que tiene eh, uniformidad, es una especie de sinfonía, etcétera, ¿no? Hemos visto eso. Entonces, el ordenamiento jurídico resulta impregnado de constitución, del constitucionalismo. Es un proceso gradual y existen 7 condiciones para determinar si las constituciones están dentro de este sistema del neoconstitucionalismo. En primer lugar, son constituciones rígidas. ¿Qué quiere decir con una constitución rígida? Si nosotros vemos el artículo 410 y 411, en realidad, veamos, a ver, hablan sus textos. El 411 nos habla de la reforma total y de la reforma parcial. Había el presidente Jaime Paz Zamora que ya cuando se empezaron a hacer los primeros ejercicios sobre los nuevos temas de elecciones, decía, vamos a cambiar la constitución. ¿Saben lo que es el cambio de una constitución? Lo que representa una década, ¿no? ¿Por qué? Porque la reforma total de la constitución, dice, o la reforma que afecte a sus bases fundamentales, ojo, bases fundamentales, al modelo de Estado, es una base fundamental, a los derechos, deberes y garantías, a la primacía y la reforma de constitución, tendrá lugar a través de una asamblea constituyente originaria activada por voluntad popular mediante referendo. Aquí estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? De el poder constituyente, del poder constituyente
que va a generar un cambio democrático y ese poder constituyente va a elegir a una asamblea constituyente que pueden ser 600, 1000, 300, 200, cuantos sean, y van a hacer un cambio de una reforma total. ¿Qué implica una reforma total? El cambio a un derecho constitucional. ¿Qué implica una reforma total? El cambio a una base constitucional, como ser una base constitucional, Estado plurinacional. Esta es la base. Necesitamos para reformar una constitución, necesitamos activar el poder constituyente y generar una asamblea constituyente y generar esa asamblea constituyente. La última ha trabajado como 2 o 3 años, ¿no? Y ha entregado el nuevo texto constitucional. Y ese texto constitucional tiene que irse a reforma al iniciar, mejor dicho, a un referéndum al iniciar y a un referéndum al terminar. Entonces, olvídense de hacer cambios, nosotros tenemos que olvidar y lastimosamente puede ser que hay muchos problemas en la Constitución, que ojalá que se puedan hacer reformas parciales, como ser, por ejemplo, hemos visto que no estamos funcionando con un control del estado total de la economía. Hay que dar espacio al privado para que haga la inversión. Por ejemplo, en Perú, en el tema de salud, cada barrio tiene un concesionario de salud, que el concesionario está el Estado recupera los aportes, le entrega al concesionario, el concesionario tiene obligaciones de hacer hospitales, de hacer hospitales de primer nivel, de segundo, de tercer nivel, dentro de todo un programa, y la que se llama es buenísima el sistema de salud. El sistema de salud de Ecuador es uno de los mejores del mundo, señores, del mundo. Aquí hemos sido unos inútiles, pero a más no dar, ¿no? Bueno, esa es la reforma total, o sea que nos olvidamos de la reforma total. Y la reforma parcial que puede iniciarse que podrá iniciarse por iniciativa popular con el 20% del electorado o la Asamblea Legislativa mediante ley de reforma constitucional. ¿Hicieron una ley de reforma constitucional? Sí. ¿Cuál era? El tema de las elecciones, si Evo Morales y el presidente podía tener reelección. ¿Se acuerdan? Entonces, eso sí, se puede hacer, pero si la reforma total es aquella que afecta a las bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías y a la primacía y reforma de la Constitución, es prácticamente todo lo más importante. Todo lo que ya de repente podemos reformar, atribuciones de las autonomías. Ya, en vez de tener los 4 tipos de autonomías, nos inventemos 2 más y les entregamos más autonomías a las regiones. Ya puede ser, ¿no? Pero eso no va a dar solución. Tenemos constituciones rígidas, rígidas. Tenemos una garantía jurisdiccional. ¿Qué es la garantía jurisdiccional, señores? Tenemos al Tribunal Constitucional y tenemos, por supuesto, las garantías jurisdiccionales que están establecidas en la Constitución, que son que vienen después a partir del 109 con la aplicación directa de la norma, etcétera. Más que nada para el debido proceso que tenemos desde el 109 al 124, 15 artículos y muchísimos artículos que tienen más de 2 o 3 parágrafos, ¿no? Entonces, tenemos esas garantías jurisdiccionales. Todos los estados tienen las mismas garantías y tienen adicionalmente al Tribunal Constitucional, que es el guardián de las tutelares. Todas estas constituciones tienen fuerza vinculante de la Constitución, o sea, fuerza vinculante de las sentencias constitucionales que está constitucionalizada esa fuerza vinculante. En realidad debería decir
fuerza vinculante en la Constitución, ¿no? No de la Constitución. Pero, y luego tenemos la sobreinterpretación de la Constitución, es decir, la Constitución ha entrado a todo el ordenamiento jurídico. Es totalmente el ordenamiento jurídico se ha constitucionalizado, señores. Luego tenemos un 109, las aplicaciones directas de las normas constitucionales, que lo hemos visto, el 109, que está explicado no solamente en el 112 del 2002, está explicado, o del 2012, está explicado en muchas otras sentencias que el Tribunal Constitucional se ocupa de recordar que podemos generar una aplicación de las normas constitucionales. Tenemos un sistema de interpretación conforme a la Constitución, ¿correcto? Y tenemos una fuerte influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas, lo que está pasando hoy día. Entonces, cuando tenemos estas 7 condiciones, están estos estados que tienen estas 7 condiciones, unas más, otras menos, estamos ante nuevos estados constitucionales. Por lo tanto, nuestro país, Bolivia, es parte de estos nuevos estados constitucionales. Lastimosamente, el tema económico, que no tiene mucho que ver con esto, ojo, ha sido mal planteado. De repente no ha sido mal planteado, sino ha sido mal ejecutado, ¿no? Y se ha distorsionado y al final tenemos un monstruo que se ha creado que nos quita una burocracia tremenda de más de, creo que son 400.000 burócratas que tienen sueldos por llevar un papel de allá, más arriba en la caja para pasar una carta de gerencia al directorio. Pucha, pasaba por cinco burócratas y no, entonces ese es nuestro gran problema. Entonces, todos estos temas del nuevo constitucionalismo tienen un cierto componente utópico, pero son la representación del modelo, ¿no? Son cartas de navegación. En América Latina tenemos buenos textos constitucionales. El de Bolivia es impecable en la parte de derechos fundamentales, igual de Ecuador, de Perú, pero no nos está yendo muy bien, que digamos, porque todo esto tiene un reflejo en el bienestar de la gente. Y hoy día estamos realmente mal, ¿no? Hoy día estamos complicadísimos. La gente en menos de 6 o 7 meses ha perdido su sueldo, sus ingresos han perdido casi el 60% del valor de sus ingresos. Ojo, imagínense, 60%. Hemos perdido el 60% del valor de los ingresos. Y eso es muy fácil perderlo así. Y recuperar eso va a ser complicado, ¿no? Entonces, hoy día estamos en el umbral de posiblemente nuevas modificaciones. Y va a ser penoso esto porque sería muy fácil cuando tuvimos el año 86 y el doctor Víctor Paz Estenssoro, que era un gran estadista, nos decía: Bolivia se nos muere, porque era un caos total. eh, el, el, eh, el año 69 con Torres, el JJ Torres, empezó todo y luego con Banzer, y el 86 llegó a una calamidad total. Y imagínense, 15.000% de inflación, más que ahora, 15.000% de inflación. El boliviano no te duraba, tenías que comprar lo que sea, no querías recibir bolivianos.
Todo tenías que tener invertido en dólares, invertido en bienes, invertido en inmuebles. Las empresas empezaron a quebrar totalmente. Yo trabajaba en una empresa muy linda que se llamaba Matrec, que era Caterpillar, y que vendíamos tractores Caterpillar. Se vendía un horror de tractores y de repente sucede este tema y se vendía a crédito. Por ejemplo, el que compraba un tractor pagaba $1.000 mensuales, una cosa así, o 500, ¿no? Y de repente se venían los pagos judiciales al tipo de cambio de 12 cuando el dólar negro estaba encima de los 2.000, imagínense. Hoy día tenemos de 12 a 20, a 17, ojo, cuidado. Esto se viene todavía muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces, está complicado todo y no sé cuánto tiempo podrán aguantar estos nuevos estados constitucionales. Seguramente le van a echar mucho la culpa a los nuevos estados constitucionales y la culpa no lo tienen los nuevos estados constitucionales. La culpa lo tiene el manejo económico, que ha sido despilfarrador, pero total, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que no nos interesa entrar en esa conversación hoy día. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Se ha captado más o menos este tema de cómo el nuevo constitucionalismo ha entrado en toda nuestra vida cotidiana. Vamos, vamos a entrar ahora, esto un poco creo que me he alargado, pero quisiera hablar un poquito sobre el tema de los precedentes, ¿ya? A ver, el tema de los precedentes es parte de todo este esquema, total, parte total de todo este esquema. Vaya bien. ¿Qué va a pasar, Santos? Scarlett, por favor, adelante. Es primero, va así. Bueno, estoy cerrado. Perdón, tenemos un micrófono abierto, por favor. Ya estaba. Armando. A ver, no sé quién es el que tiene el micrófono abierto para suspender su micrófono. Bueno, ok, sigamos, creo que ya se dio cuenta. Scarlett, adelante, por favor. Doctor, No se te escucha, Scarlett, creo que no tienes volumen. Hay un compañero que está con el micrófono abierto, por favor, ¿quién es? Compañera Claudia Karina Yufra, doctor. A ver, ¿dónde está no sé, debe estar. ¿Qué llorando? Claudia, va, no lo ubico yo acá en los. A ver, Claudia Karina Yufra Marca, doctor. ¿dónde está la Claudia? A ver, un ratito, espérenme. Claudia Karina Yufra, no la ubico acá en la. A ver. Ya, a ver si. Bueno, creo que ya lo ha parado. Ok, vamos adelante, Scarlett, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches, compañero. En el segundo caso de Marbury, señaló que la Corte Suprema ejerce roles constituyentes. Puso como ejemplo el de la relación homosexual entre adultos. Sobre que la Corte Suprema ejerce roles de constituyente, ¿se refiere a que puede reformar, a modificar la Constitución? No, sino roles de legislador, ¿no? Lo que hace es roles de legislador. De repente ha sido la palabra mal empleada, constituyente, perdón, pero en realidad la Corte Suprema permanentemente con los precedentes, con los landmarks que tienen, ellos funcionan como legisladores, ¿no? No constituyentes, sino como legisladores permanentemente.
permanentemente, son los que hacen el cierre total a todo el sistema de precedentes que van a servir para todo el sistema. Gracias, Ok. doctor. A ver, sí, rapidito con este tema, a ver, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Este tema está, vamos a hacer un poquito un resumen del libro que hemos pasado, ¿ok? No resumen, pero algunas puntuaciones importantes. Este libro es posiblemente la teoría más rigurosa que existe sobre precedentes, ¿no? Es lo top que ha salido sobre precedentes. Y lo top que ha salido ya está en español, pero lo top que ha salido que nosotros, los del mundo continental y Europa, Latinoamérica, podemos aplicar perfectamente a nuestro sistema, ¿ya? Este es un libro sobre el derecho inglés, ¿no? Y nos tenemos que preguntar aquí cuáles son las funciones básicas del precedente. Y ustedes tienen que analizar en 2 vías, en 3 vías inclusive se puede analizar esta parte. Una en la vía constitucional boliviana, otra en la anglosajona y otra en el originario indígena campesino, porque la naturaleza del sistema originario indígena campesino es exactamente igual a la naturaleza del sistema anglosajón. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones básicas del precedente? A ver, analicemos esto. El libro nos dice que es asegurar la continuidad y la previsibilidad de las decisiones judiciales. Cuando tú no tienes un legislador que te vaya sacando leyes, tienes que asegurarte de que un caso dictado con una cierta composición fáctica y otro similar tengan una continuidad y consistencia en las decisiones judiciales. Y eso es en la perspectiva del tiempo, ¿correcto? Entonces, es una manera de decidir controversias, ¿no? Se debe permanecer en el tiempo en tanto y en cuanto no existan cambios en la realidad social. Entonces, bajo una premisa de que todos los casos similares deben ser resueltos de manera similar. Esa es la clave. Cuando entendemos que todos los casos similares deben ser resueltos de manera similar, estamos por el buen camino de poder entender. Pero no solamente eso, sino que también nuestra legislación, los casos similares también deben ser resueltos de manera similar. Una apropiación indebida que implica el entregar algo y la otra persona no te devuelve, eso, ¿cuál es el caso similar? Es alguien que puede ser una persona natural o jurídica, que entrega algo y que no le devuelve. No importa el objeto, que si le devuelven dinero, que si le devuelven cash, no sé, que si le devuelven automóviles, que es apropiación indebida, todo entra en apropiación. Entonces, ese es el principio que nos tiene que regir en el tema de los precedentes, para asegurar una continuidad y previsibilidad, que son una de las 6 claves de los ordenamientos jurídicos, ¿no? Esa previsibilidad y esa continuidad nos otorga garantías a todas las partes, garantías de que yo voy a hacer algo y me van a juzgar y voy a obtener algo por ese juzgamiento o por ese proceso o por lo que sea, ¿correcto? Entonces, mi caso va a ser decidido de igual manera que otros casos. Entonces, todo este sistema de precedentes no es más que generar una especie de legislatura, de reglas, de códigos, ¿no? Los códigos, las leyes que tenemos hacen exactamente lo mismo,
hacen exactamente lo mismo, pero son piedras en el tiempo, no van modificándose, a no ser que venga una reforma a una ley o un nuevo código, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que exista la garantía suficiente y ellos, los anglosajones, se desarrollan en ese sentido, ¿no? Entonces, esa función básica de asegurar la continuidad también tiene que ver con el principio de igualdad. También tiene que ver con lo que habíamos visto el día de ayer, los ordenamientos jurídicos, que tienen que tener previsibilidad, continuidad, eh, principio de igualdad, todos esos principios que hemos visto, esos son los principios de los ordenamientos jurídicos, ¿no? Sí, ahora hay un problema acá, que esta continuidad y este principio de igualdad, que todos los casos similares deben ser resueltos de manera similar, ese es un principio muy fuerte en el tema de los precedentes, tiene un problema, ¿correcto? Que si interpretamos eso de manera absoluta, permanente, vamos a destruir el desarrollo, o sea, hablando desde los presidentes ingleses, ¿ya? O anglosajones. Si interpretamos eso de manera continua, permanente, ¿no? O sea, absoluta, no continua, sino absoluta. ¿No? No, ese tema es piedra, no se cambia, no se cambia. Entonces, se puede llegar a destruir el desarrollo de los sistemas jurídicos, ¿no? Entonces, eso no corresponde, ¿no? Sino que tiene que existir la suficiente posibilidad de que esos precedentes vayan adecuándose al tiempo, vayan adecuándose en la medida, ni siquiera al tiempo, ojo, porque puede que en un caso como en el de la negligencia no ha cambiado absolutamente nada y estamos desde 1938 y eso ha explotado en todo el mundo anglosajón y ese es el caso típico que se utiliza en el tema de la negligencia, ¿no? Porque el legislador llega tarde, señores. El legislador llega tarde en el derecho continental. Muchas veces no llega porque no le interesa. Entonces, continuidad y previsibilidad, pero no de una manera absoluta. Entonces, si una primera premisa es asegurar la continuidad y la previsibilidad, la segunda premisa es tratar igual un caso similar, ¿correcto? Tratar los casos de forma similar. No hay dos casos iguales, porque las partes no son iguales, los objetos no son iguales, pero estamos hablando de casos similares, casos similares. Y aquí quiero hacer hincapié en un tema que lo hemos visto con el maestrante Cristian, ¿recuerdan? Cristian vamos a hacer un share de este temita que me gustó muchísimo a mí, de la forma en que lo presenta, ¿no? Si tenemos una ratio decidendi sobre el tema del caracol, ¿no? ¿Cómo nosotros tendríamos que manejar nuestro caso concreto para verificar que realmente estamos ante el mismo caso? Esta cuestión es súper interesante, les digo. No había visto nunca esto, pero es así, te da una muy buena idea de cómo hacerlo. Si nosotros estamos ante un caso similar, coloquemos la ratio decidendi. Ahora, la ratio decidendi es compleja de poder entender, de poder encontrarla, no entenderla, de poder encontrarla. Y no nos va a quedar mucho tiempo hoy día, pero el día de mañana sí vamos a trabajar en encontrar esa ratio decidendi en las sentencias. Esta ratio decidendi es bien sencilla, donde un fabricante vende un producto que llega al consumidor sin posibilidad de interferencia y donde la inspección no es posible.
La consecuencia es que el fabricante debe cuidar que se eviten actos o omisiones que razonablemente puedan dañar. ¿Cómo hacemos nuestra? Acá ya necesitamos hacer una subsunción cuando ha existido una ratio decidendi. Si no ha existido un caso similar, es otra cosa, ya es mucho más complicado, porque ahí tenemos que desarrollar toda esa ratio decidendi. El Tribunal Constitucional tiene que desarrollar toda la fundamentación jurídica. No nos olvidemos que en las sentencias constitucionales, en el numeral 3 están todos los fundamentos, ¿no? Los fundamentos legales. Y ahí vamos a encontrar, pueden haber 50 líneas, pero en una línea vamos a encontrar la ratio decidendi. Entonces, hacer la comparación y luego va a ser muy sencillo, ¿no? Es un fabricante. ¿Y cómo distinguimos? Porque hay una técnica que es el distinguishing. Si nosotros vamos a pelear, si se nos presenta nuestro oponente, se nos presenta con una sentencia constitucional y le pide al juez que aplique, ¿qué es lo que primero tenemos que ver? Esto que ha hecho Cristian. Es decir, ¿es un fabricante? Sí. Pero ¿qué pasa si no? Si no es un fabricante, es un distribuidor. Y el abogado de la otra parte, muy pícaramente, nos trata de insertar en esta ratio decidendi que le conviene. Entonces, haciendo este pequeño análisis, podemos ver, ¿no?, que si es un fabricante, es esencial que sea fabricante, no puede ser un distribuidor, ¿no? Y el producto puede tener solamente una interferencia de que en una fábrica le coloquen la tapita, por decirles, porque los fabricantes muchas veces mandan su producto a otras fábricas, ahí le ponen una cosita más y lo despacha, ¿no? Entonces puede ser que el oponente también igual, muy pícaramente nos introduzca, o sin querer o sin saber, ¿no? Solamente va a leer lo que le conviene. Entonces, haciendo esta subsunción, podemos nosotros utilizar, esta es la utilización de una técnica que se llama el distinguishing, el tener la distinción. Cuando existe la distinción en un caso similar, no es un caso igual, ojo, ¿no? Esto se trata de una crema, esto se trata de una bebida, ojo, no es nada igual, pero el caso es similar. ¿Se dan cuenta? La posibilidad de interferencia y la inspección no posible, ¿no? Entonces, vemos que las técnicas que se van a generar acá es el distinguishing, que es muy importante. Entonces, la segunda condición es que hay que tratar igual un caso similar, no de manera absoluta, porque no hay dos casos exactamente iguales, sino hay casos similares, y en eso tenemos que ser bien incisivos. Similares. Y yo veo en los juzgados, hay muchos abogados que yo no sé si es por falta de conocimiento o por picardía, que tratan de mostrar el caso como si fuera un caso, pero además el Tribunal Constitucional dice, ¿no? El Tribunal Constitucional dice, hay que ver si eso es ratio o eso es obiter dicta. Los obiter dictas no son vinculables, solamente la ratio es vinculante. Perdón, Luis nos dice, ¿puede el neoconstitucionalismo? Tenemos dos preguntas, perdón, no había visto. Evania y Luis, ¿puede el neoconstitucionalismo ser entendido como una forma de activismo judicial? ¿Podría explicarnos? Ya no había visto estas preguntas, perdón. Un segundito. Vamos con la primera. ¿Puede considerarse al neoconstitucionalismo como una modificación en relación al cambio social? Como ya dijimos, pues después de la segunda, sí, por supuesto, sí, ha habido un cambio social, Y si existe otro cambio social, si se sale de las manos este tema de Europa y de Rusia,
con seguridad que vamos a tener seguramente algunos otros cambios, ¿no? Eh, nos dice, perdón, eh, José Luis, ¿puede el neoconstitucionalismo ser entendido como una forma de activismo judicial? En realidad, una de las maneras, no de entenderlo, sino uno de los componentes del neoconstitucionalismo es el permanente activismo judicial a través del Tribunal Constitucional. ¿Ok? El otro no puedo leer porque tengo ahí no me baja la cuestioncita esta. Bueno, me hubiese gustado tener un poquito más de tiempo para poder, pero estamos un poco complicados con el tema del tiempo. Son las 9:10. Puedo hacer una pregunta, una pregunta que en los 5 siguientes minutos me contesten por mensaje. Y eso vamos a tomarlo como asistencia y como participación, ¿correcto? ¿Podemos hacerlo? ¿Me dan su permiso? Adelante, doctor. Muy bien. Anótense, por favor. Es una pregunta bien sencillita. Esto va a servir fuerte para ver quiénes están. Y 1, 2, para asistencia y participación. Y mañana vamos a seguir con este tema de los precedentes, que es fantástico. Diga usted, no, señale usted 2 similitudes y 2 diferencias entre los precedentes y las normas de derecho, las leyes. 2 similitudes y 2 diferencias. Tienen 5 minutos para señalarlas y me los mandan ¿cómo se llama? Al mensaje. Yo voy a copiar de los mensajes y voy despuesito, no, ahora mismo, no antes de cerrar, voy Doctor, a acá ir. al chat de clase, ¿verdad? No, no, aquí me mandan aquí al mensaje, acá envían su mensaje, porque me sale el listado de toda la gente que envía mensajes y ahí vamos a hacer la calificación. ¿Ya? ¿Me han entendido? ¿Sí, Kevin? ¿Puede reiterar, por favor? ¿Puedes reiterar? Ya, ok. Por favor. A ver, escuchen bien. Señale 2 diferencias y 2 similitudes entre la norma de derecho y el precedente. ¿Ok? 2 diferencias y 2 similitudes. En el mensajito me ponen diferencias, tal, así, lo más sencillo, y similitudes, tal. Eso yo ya en un momento más voy a empezar a calificar asistencia y lista. ¿Ok? Entonces empieza a correr el tiempo, por favor. Aquí tengo mi celular, mi cronómetro, 5 minutos. A partir denme un ratito. Doctor, una pregunta. El mensaje, no me queda claro dónde le tengo que enviar. No, aquí en el chat de este Teams, de esta plataforma. O En sea, el chat. podemos enviar mensajes, ¿no? Los mensajes que han estado enviando es ese mismo mensaje, así de sencillo. Pero así público, doctor, o solamente dirigido a usted. Ah, tienes razón. Ese tema no me estaba. ¿Qué hacemos? Puede ser por Eso mensaje se privado en vuelve Zoom, público, doctor. pues tienen toda la razón. Eso se vuelve público. A ver, Doctor, en Zoom puede ser privado. Deben seleccionar a quién deben dirigir el mensaje y puede enviárselo solo a usted. ya, mándenmelo privado entonces. Tienes toda la razón, Sebastián. Sí, mándenmelo privado, ¿ok? Perfecto, doctor. Ya, así, ya, privado. Ojo, Jocelyn, eso es privado, ¿no? Sí, doctor, todavía es privado, creo que le llegó. Sí, me llegó. Privado. Allá. Yo Sí, voy a ir pero me falta. calificando
Ya, Exactamente. y un ratito estoy poniendo el cronómetro, ya me han robado 2 minutos. A ver, deme un ratito, por favor. Híjole. Ok, cronómetro, 5 minutos a partir de ahora. Adelante, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, estoy acá. Jocelyn, repetime, no me ha llegado al privado ese. Sí, doctor, por error le mandé incompleto, así que lo eliminé. Ya, ya, ok. Un minuto. Vamos a poner expresión. Vamos a ver cómo actúan con presión. Ok, Fernando, Alejandro Caigora. Sí, Fernando, gracias. Dos, dos, dos similitudes y dos diferencias entre la norma de derecho y el precedente. Dos minutos. Doctor, disculpe, ¿cómo se envía a su chat privado? A mi personal. ¿Cuál es el icono? Oh, Alejandro, ¿nos puedes tirar una manito en eso? Y doctor, en el chat dice everyone, es para todos, y la otra opción sale solamente Rolando. Hay que poner Rolando para que le llegue solo a usted. Gracias. Tres minutos. Doctor, no encuentro las opciones para enviarlo. En el azul, Ya, en el lado azul, donde dice mensaje directo, ahí hay que anotar Rolando Santi. ¿La encontraste, Carmen? ¿O Lidia? sí, doctor. Ya. Sí, gracias.
Vamos a dar 2 minutos más, ¿ya? Cinco veinte. Doctor, no sé si he podido enviarle, no sé si puede revisar. Gabriela Arellano. Arellano, sí la tengo, Gabriela. Ah, ya. Gracias, doctor, muy amable. Pero solamente tengo las... Ah, sí, está bien, las diferencias y la similitud. Estamos ok. Gracias, doctor. Ok, ok. Seis catorce. Doctor, perdón, ¿le logró enviar? Nelson Iván. Déjame ver. Nelson, sí. Gracias, doctor. Nelson, son dos. Allá. Dos. Dos diferencias y dos similitudes. Voy a dar 1 minuto más, por favor. 6:44. Disculpe, Sí. ¿podría Scarlett. verificar, Scarlett? También yo ya le envié. Sí, creo que sí. Doctor Sandra Karina Sado también envió un mensaje. Ya, dame un ratito. Doctor, buenas noches. Romero Uzcamaite, igual le envié. Ya. Javier Quispe también le envié, doctor. Doctor Saúl. Carmen Ponce también. Doctor Saúl, ¿podría corroborar si le llegó? Ya, un ratito, no importa. Scarlett y ¿quién más me había pedido? Compañera Carmen Ponce. Carmen Ponce, ¿quién más? Doctora Luis, por Sandra favor, José Karina Luis Cusi. Santos. José Luis Cusi. Saúl. Rodrigo Quispe, por favor. No, para eso tomamos lista. Ya. José Luis Cusi, estás. Rodrigo Quispe, estás. Javier Quispe, estás. Julia Espinosa. Evania Salazar, estás. Sebastián Calderón, está. Goya Muñoz. Jonathan Vargas. Wrangler Suárez, estás. Gabriel Arellano.